pasada, que es neoliberalismo y nuevas subjetividades barra patologías. Antes de presentar a nuestros invitados, Ale, ¿nos querés decir cuáles son las vías de comunicación del programa? Nuestro Facebook, Desde Adentro Programa, mail, desde adentro, programa desde adentro @gmail.com, nuestra línea de WhatsApp, 11 27 03 03 74, los teléfonos de la radio, 4378 5545, 4378 5546. Muy bien. Bueno, vamos a charlar durante todo el programa con dos invitados muy especiales que tenemos hoy. El doctor Oscar Abudarabini. Buenos días. Buen día. Oscar, ¿cómo estás? Y el licenciado doctor Becerra, psicoanalista. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, buenos días. Bueno, muy grato estar acá con ustedes. Bueno, gracias por venir. Y bueno, los invitamos muy especialmente para hablar de este tema que iniciamos la semana pasada y habíamos comentado un poco, charlamos acerca de las nuevas o el incremento de ciertas patologías bajo el paradigma neoliberal, ¿no? Y recordamos aquella frase de Margaret Thatcher en su momento, que dijo que no hay sociedad, solo individuos, ¿no? Esta idea de la disolución de un Estado, ¿no?, que aglutine, que da cierta seguridad a los individuos, ¿no? Y leímos algunos fragmentos de un libro que tengo aquí de Franco Bifo Berardi, que se llama Héroes, y donde él habla mucho del suicidio como una de las digamos, de las cosas que están sucediendo a la gente más joven, sobre todo en los países desarrollados, ¿no? Como una de las principales causas de muerte, probablemente la segunda. Aquí dice, por ejemplo, y quiero leer este fragmentito, dice: en la sociedad precaria contemporánea la anomia es una condición totalmente normalizada. En la edad de la globalización el suicidio se ha convertido en un fenómeno de masas, sobre todo entre los jóvenes. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es hoy la segunda causa de muerte entre estos últimos, después de los accidentes de tráfico, detrás de los cuales, a menudo, se esconden causas suicidas. Es más, el suicidio ha adquirido un significado agresivo por su relación con el terrorismo. Otra de las cosas que él dice también es que las generaciones jóvenes de los países desarrollados están sujetas a la deuda, al endeudamiento para terminar sus estudios universitarios, es decir, terminan tan endeudados que durante muchísimos años tienen que estar pagando su deuda, y que esto induce a la depresión y al suicidio, muchos de ellos también, ¿no? Bueno, los dejo a hablar, no sé quién quiere comenzar con Yo creo que esta palabra que utiliza Margaret Thatcher, individuo, es una palabra interesante, ¿no? Porque individuo es el que no está dividido, ¿no? Uh-huh. Yo creo que a mí me parece que lo mejor que podemos hacer para instaurar este debate, o para continuarlo, porque como vos decías, Marcelo, ya había empezado la semana pasada habían tratado este tema, es la noción de quién es el otro, ¿no? Es decir, esto que ahora hasta se ha politizado, ¿no? ¿Quién es el otro? La patria es el otro, en fin. Uh-huh. Yo creo que eso tiene una larga historia en el terreno de la psicología, del psicoanálisis y de la psiquiatría, digamos, ¿no? Es decir, la idea de trabajar quién es el otro, ¿no? Es decir, a mí me gustaría empezar por ahí, digamos, ¿no? Porque venimos de una historia, digamos, donde ¿no? Cuando un ejército peleaba contra el otro, ¿no? El ejército tenía un uniforme de color, tenía una bandera, ¿no? Estaba claramente identificado. Y del lado del enemigo había otro color de uniforme, digamos, otra bandera, y teníamos claro quién era uno y quién era el otro, digamos, ¿no? Entonces, desde la Primera y desde la Segunda Guerra Mundial para acá, yo creo que eso va sufriendo una transformación bestial, digamos, ¿no? Y eso es lo que habría que ir analizando, ¿no? Porque cuando llegamos, ¿no? Cuando llegamos a una supuesta meta, como podría ser la del terrorismo, ¿no? Evidentemente en ese punto ha desaparecido este enfrentamiento convencional donde el sujeto tiene un uniforme y el otro tiene otro uniforme, digamos, el sujeto tiene una bandera y el otro tiene otra bandera, digamos, ¿no? En el terreno del enfrentamiento terrorista,
todo eso se fue a la miércoles, ¿no? Entonces tenemos que analizar qué ha pasado en ese desarrollo histórico, ¿no? En ese desarrollo, en esa forma como se identificaba el uno y el otro, porque ahí hay muchísimo material para entender cosas que nos están desconcertando, que nos indignan, que de pronto nos mueven a la adjetivación, ¿no? Pero si no logramos un entendimiento a fondo de todo esto, a mí me parece que vamos mal, digamos, ¿no? Es la famosa incertidumbre en la que tenemos que vivir, Claro, ¿no? claro. La incertidumbre. Yo creo que justamente el terrorismo logra eso, ¿no? La incertidumbre de quién es uno y quién es el otro, ¿no? Porque yo no, ese otro que un minuto antes es mi amigo y un minuto después del atentado, ¿no? Se convierte en mi peor enemigo, ¿no? No está identificado, se viste como yo, tal vez profese otra religión, ¿no? Pero en un punto es como mi semejante, digamos, ¿no? Sí, eso es, digamos, y no solo hablamos del terrorismo religioso, hablamos del terrorismo financiero también, Sí, ¿no? sí, por supuesto, por supuesto. Estamos por en ese supuesto. problema. Oscar. Mira, flor de temita. Un tiene temita usted. para varios Flor programas. de temita tiene usted entre manos. Yo debo decirles que hace 10 años aproximadamente, yo con un grupo de gente veníamos trabajando cómo habían cambiado las reglas de juego a nivel internacional y en nuestro país. Y hace 10 años empecé a trabajar con un especialista en geopolítica y terrorismo, que es Thierry Meyssan, un francés. Él dirige la red Voltaire. Y él cobró fama mundial porque fue el primero que estudió el atentado del 11/9 en Estados Unidos y descubrió cosas que hasta un niño detectaba si uno lo ayudaba a entender. Eso le valió a él una condecoración del presidente Bush, que lo declaró persona no grata y le prohibió la entrada a los Estados Unidos. Yo creo que es una condecoración. Esa es una condecoración, claro. Entonces, creo, siguiendo a algunos especialistas en geopolítica, que nosotros podemos marcar un antes y un después. Lo que llamamos éxito rutilante del neoliberalismo, como bien explicó mi colega, tiene algunas características básicas, y aparece cuando esos dos mundos que teníamos antes, los rojos de la Unión Soviética y los demás, cuando implosiona la Unión Soviética, cae un formidable eje de poder a nivel geopolítico y deja solo Un bloque. otro bloque con un nivel de poder muy grande, pero sin ningún contrapoder que lo enfrente. Estamos hablando del año 1989. Claro. Sí, 89. Oscar, y ahí está el uno y el otro, ¿no? Claramente. Antes teníamos dos. Exacto, por eso digo, ahí teníamos el Ahí uno y el otro. Teníamos dos. Que en tensión, pero por lo menos había dos. Podíamos optar, teníamos dos. Exacto, eso me parece importante seguir esa Entonces, línea, a partir de la implosión de la Unión Soviética, se produce un cataclismo geopolítico en todo el mundo, un ascenso fenomenal de las políticas neoliberales fenomenales. Recordemos que aparece un enorme teórico que dice se terminó la historia. Claro, Es el Fukuyama. fin de la historia. Francis Fukuyama. ¡Oh, mi Dios! El fin de la historia. Y hubo gente que le creyó. Se terminó la Siempre hay historia. gente que cree esas Siempre hay cosas. gente que cree. Se terminó la historia. Sí. Ahora, el primer momento rutilante del éxito, Fukuyama dice, se terminó la historia. Era una manera de decir, la historia previa era porque existían los bárbaros Claro. y los buenos. Ahora, por suerte, terminados que están los bárbaros, quedan solo los buenos. Terminó la historia. Quedan las democracias liberales, ¿no? La democracia de mercado. La democracia de mercado, y eso se vende en el mundo como un producto fenomenal. Y esto incide en todos los teóricos. Sí. Por eso los teóricos dicen se terminó la modernidad, empieza la posmodernidad. Se terminó el mundo del debate racional sobre lo real y empieza lo puramente imaginario, los espejos y cualquier cosa vale. Entonces, hay un periodo donde este liberalismo, o como se le quiere llamar, reina en el mundo. Y eso le permite una serie de intervenciones en lo ideológico, en lo emocional, en lo imaginario, en lo militar. Y aparece la era del terrorismo. En 1989
nosotros tenemos el auge del neoliberalismo, juntamente empieza la era del terrorismo. Primer atentado en Lockerbie, se acusa a Gaddafi y después se lo hace pomada. Sí. Segundo atentado en Buenos Aires. Sí. Tercer atentado en Buenos Aires. Sí. Luego viene el 11 del 9 de Estados Unidos, que es como el cenit del terrorismo. Sí. Después viene Madrid, Londres, Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una serie de variables, primero geopolíticas, económicas, políticas, y todo este mundo se caracteriza en los medios de comunicación y en las batallas culturales por una uniformidad fenomenal. Porque es lógico que quien es el triunfador a nivel político-militar sea el que tiene el control absoluto de los medios de comunicación, de la cultura, el cine, el arte, la poesía y la filosofía, Sí. y el psicoanálisis, Sí. y la psicología. Entonces, estamos ante un nuevo paradigma a nivel mundial, Sí. y reinan durante un tiempito. Ahora, el problema que tenemos, quizás todavía poco discutido en la Argentina, que pocos años después a este colosal poderío absoluto del neoliberalismo le empiezan a aparecer las contras. Y a la vez gran teórico de la geopolítica, que dijo, en última instancia, la historia, la subjetividad y el espíritu de los pueblos ha sido siempre la misma. La de las águilas imperiales con poder, usurpando y usufructuando a los más débiles para socavarles sus medios, sus territorios y lo que sea. Entonces, ese viejo general, Juan Domingo se llamaba, Sí. dijo, la historia podría ser entendida, no como dice el marxismo, como la historia de la lucha de clases, sino como la historia de los países sojuzgados en defensa frente a las potencias imperiales. Este auge enorme de las potencias imperiales, que son Estados Unidos, la OTAN y sus aliados, Sí. le empieza a parecer un competidor. Y estos competidores son Irán, primero, Rusia, Sí. China, Corea del Norte. Corea del Norte, le empiezan a aparecer competidores. Pero estos competidores no llegan a existir en el imaginario de las personas, porque los medios de comunicación bloquean la trascendencia de esos competidores. Hay un momento muy importante donde en esta enorme neoconfrontación aparece un argento, porque los argentos seremos pocos, pero solemos estar metidos en todas partes. Hay un episodio muy importante que marca un giro fenomenal entre el auge del neoliberalismo y las primeras confrontaciones. Cuando en la guerra en Siria, el llamado ejército islámico, Daesh o Asnurra, en la forma que vos quieras, que para muchos estudiosos en geopolítica son las nuevas formas militares que asumen las intervenciones, Sí. a través de un ejército mercenario puro, perfecto, Sí. es lo mejor que se puede ocurrir. Cuando estos ejércitos mercenarios empiezan a hacer un desastre con las viejas comunidades cristianas que vivían en Siria, comunidades cristianas herederas de los tiempos de Jesús, hay un argentino que hace una gestión político-militar. Y ese argentino es un cura. Ese argentino primero le pide ayuda al mundo. Y yo recuerdo cuando ese argentino pidió una oración de paz por lo que estaba pasando en Siria con los cristianos. Tuvo poco eco. Entonces ese argentino tuvo una charla con Putin y le dijo ayuda. Luego a Washington fueron los dos. El presidente Barack Obama dejó que este argentino entre en el Capitolio. Y este argentino entró en el Capitolio y se dirigió face to face, jeta contra jeta, a los mercaderes de armas. Y dos de estos grandes mercaderes lloraron, hecho histórico. El presidente Obama además le pidió a todos los congresales, ojo con levantar la voz contra este cura argentino. Luego este cura argentino fue a Cuba y demás. Decinos quién es.
y no me acuerdo el nombre, le dicen Por Pancho. favor. Le dicen Pancho, mío. Este es un hecho de la más alta geopolítica, enormemente complejo, que solo discuten los especialistas. Poco tiempo después de la visita de Pancho Obama, llega el presidente Putin y le dice a Obama: quizás ustedes recuerden cuando se decía Estados Unidos va a lanzar una lluvia de misiles Tomahawk contra Siria, Sí. y la cadena televisiva te mostraba el lanzamiento un Tomahawk, Sí. y te mostraba un soldado sirio en chanclos Sí, disparando una ametralladora, que era como decir, sí, los hacemos añicos. Oscar, ¿vos me permitirías? Termino en Sí, un sí. segundo la idea. Sí, sí. En ese momento, acompañando a la gestión de un cura argentino ante Obama, va Putin con sus generales y le dice a Obama: en el momento en que vos aprietes el gatillo de tus misiles para demoler Siria, yo te aviso una cosa: vos vas a matar 5 millones de sirios. Yo, con la ayuda tecnológica de la defensa misilística chino-rusa, te tumbo tu flota en 24 horas. Por lo tanto, querido Barack, nosotros estamos dispuestos a entregar 5 millones de muertos. ¿Vos te bancás que yo te hunda la flota? Barack Obama da marcha atrás, y ese es el momento fundante donde un nuevo eje de poder se presenta ante el mundo. Sí. Espiritualmente con ese cura argentino, militarmente con un nuevo eje de poder, y empiezan a cambiar las cosas, pero las subjetividades todavía no están incididas por estos nuevos cambios. Por eso nuestras subjetividades viven sufriendo con el poderío unilateral anterior. Perdónenme que me haya extendido. No, por favor. No, Súper no, interesante. es muy claro, Oscar. Lo que pasa es que yo retengo, no sé cómo estamos de tiempo. Sí, sí, tranquilo. Yo retengo esa imagen del misil, el Tomahawk, yendo contra el guerrero sirio, ¿no? Y me gusta esa historia, Oscar, que vos armás en relación a que había dos potencias que estaban en una tensión, ¿no? Y entonces el descalabro que se produce cuando Rusia desaparece, porque justamente desaparece esa tensión y desaparece el uno y el otro, ¿no? Ahora, en esa historia del terrorismo que arma Oscar, yo no dejaría de lado, yo haría otra puntuación histórica, ¿no? Yo no sé si el terrorismo empieza ahí o el terrorismo empieza con el terrorismo de Estado, ¿no? Porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos decide borrar del mapa 2 ciudades japonesas, ¿no? Sí. Tirando la bomba atómica, ¿no? Me parece que esta es también, ¿no? Fíjense, un ejército tirándole una bomba al pueblo, ¿no? Ya no al que viste el uniforme del otro color y que tiene la otra bandera, ¿no? Sino una bomba que mata a millones de personas. Bueno, era un experimento. Claro. Entonces, a mí me parece que la subjetividad... estamos un poco en la historia del huevo y la gallina, ¿no? Pero yo creo que, si bien no se escribe, ¿no? Tal vez estoy cometiendo una falta, ¿no? Que los historiadores califican como historicismo, ¿no? Porque estoy llevando el terrorismo, ¿no? Hacia antes de que existiera el terrorismo para describir esta situación. Pero a mí me parece que esas bombas, ¿no? Son un atentado terrorista, pero además atentado terrorista de Estado, digamos, ¿no? Sí, lo son sin duda. Lo que pasa es que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial ya sabemos quiénes fueron, y los aliados antes de ese terrorismo de las 2 bombas atómicas habían arrasado ciudades alemanas con bombas de fósforo. Digamos, bueno, Dresde, Frankfurt, fueron ciudades absolutamente arrasadas en una noche por ataques de cientos y cientos de bombarderos con bombas de fósforo, donde había civiles, viejos, chicos, etcétera, y las arrasaron completamente en un plan que era absolutamente criminal. El bombardeo de las ciudades alemanas es un plan criminal, y son los vencedores de la Segunda Guerra, y bueno, ahí está. Ahora, el terrorismo hoy también es diferente. Ahora tenemos el fenómeno de los lobos solitarios, ¿no? El tipo que se sube a un camión y atropella gente, que se mete a un lugar y va, digamos, y que está al lado tuyo en el cine, se levanta, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Es otro terrorismo. Les voy a proponer 2 temas. Uno, me parece muy interesante lo que dijiste vos de la neolengua, ¿no? Hablar un poquito de la neolengua, y después ustedes son especialistas y tal vez puedan corroborar esta cuestión de las nuevas patologías o del incremento de la depresión o del uso
exacerbado de los psicofármacos, ¿no? del suicidio, etcétera. Mirá, Marcelo, que no nos fuimos de tema, me parece. No sé qué dirá acá el no, colega. no. Lo que pasa es que el tema es tan complejo que me parece que Lacan conceptualizó esto, ¿no? Él dijo que la enfermedad es solidaria de la época que nos toca vivir, ¿no? Entonces por eso por ahí nos afanamos acá con el doctor tratar de describir una época, porque es increíble cómo el cuerpo y la psiquis luego se convierten como en el escenario donde todas estas cosas que estamos hablando repercuten, Claro. ¿no? Es decir, la psiquis y el cuerpo son como la caja de resonancia donde todas estas cosas que estamos hablando repercuten. Estos discursos, estas prácticas. Exactamente, ¿no? Me parece que va en esa línea. Que nos hemos explayado con cuestiones que pronto pueden parecer históricas, culturales, políticas, etcétera, ¿no? Es decir, Hay una neolengua que es eufemística, ¿no? Claro, así. claro. Inclusive podríamos decir cómo todo esto repercute en el lenguaje, digamos, ¿no? El paciente con SIDA no dice tengo SIDA, ¿no? Dice soy sidósico, ¿no? Como si la enfermedad le terminara dando una identidad que justamente ha desaparecido, ¿no? Por eso es tan importante entender qué significa este borramiento que el terrorismo, ya sea el terrorismo político o el terrorismo de Estado, hace como desaparecer al otro, digamos, ¿no? Entonces, frente a la desaparición absoluta de una subjetividad, ¿no? Al menos decir soy sidósico, ¿no? Aunque eso me deja condenado, pero por lo menos soy eso. Tengo, ¿no? una identidad. Tengo una identidad. Se me ocurre que hay un terrorismo mediático también, ¿no? Ya que mi colega cita a un grande del psicoanálisis, como Jacques Lacan, y yo acabo de decir acerca de la enorme importancia de la involucración de un cura, porque el Papa es el máximo nivel del cura, de hasta qué punto llegó la involucración del Vaticano y de un Papa argentino en este nuevo mundo. Acá no son los primeros psicoanalistas que señala que nosotros, también los psicoanalistas, los psiquiatras, los psicólogos, no estamos en una torre de marfil. Estamos involucrados, somos parte de esto. Esto nos interpela. Porque este neoliberalismo, que cambió muchas cosas, terminó con algunos viejos esquemas medio sagrados de la modernidad. Tal cual. Y algunos esquemas sagrados de la modernidad reservaban para ciertos personajes de la cultura un rol medio inmaculado. Entonces la modernidad nos enseñó a tener una confianza casi ciega en algunos personajes de la cultura, los periodistas, los jueces, los psiquiatras. Y si bien este debate de la modernidad ha traído una especie de torre de Babel y han caducado la mayoría de las certezas que creíamos incólumes, ha traído un debate y una confrontación muy alta que puede ser que asuste, porque por muchos momentos es caótico, es nihilista. Es verdad, es absolutamente verdad, pero también es verdad absoluta que hasta las figuras más intocables, y vuelvo al cura argentino, al Pancho, el Pancho es una persona con un poderío, un compromiso quizás más grande que los papas anteriores, pero es cuestionado casualmente más en este país que en otros, de una manera feroz. Entonces, este es el condimento o el contexto donde los psiquiatras y psicoanalistas tenemos que trabajar y la gente tiene que vivir. Tenemos que vivir en un contexto donde vos y yo podemos tener una serie de cosas en común, pero tenemos la libertad para cuestionarnos a nosotros mismos y a un montón de cosas. Este modo de vida que es del contexto y es del día a día, porque ahora bajamos rápidamente desde la más alta macro geopolítica al día a día de dos personas, excepto en algunos países donde todavía las relaciones humanas son muy rígidas y establecidas. En nuestro occidente judeo-cristiano reina un nivel de confronte alto, que es anárquico, que es caótico. Todo eso es verdad, pero también es verdad que se nos ha dado la libertad para cuestionar un montón de cosas. Y al tener libertad,
se te triplica la responsabilidad de lo que vas a hacer con eso. Porque yo podría aquí armar un escandalete, como en cualquier programa de televisión, y caducar por completo la seriedad de esta discusión, sí, como se hace en muchos programas de televisión. Totalmente. O no, o someterme a las reglas del diálogo, del respeto, de la racionalidad, y tratar de expresarme con la mayor claridad y respeto posible. Sí, ¿sí? ¿Vos me decís? Sí. Bueno, está bien, yo iba ahí con una frase célebre que dijo algún personaje. Bueno, dígala. No lo voy a hacer cenar su derecho de expresarse libremente. Que hay que vivir en incertidumbre y ser felices, dijo alguien por ahí. Bueno, vamos al corte y ¿qué vamos a escuchar? Rata Blanca, Mujer Amante. Mujer Amante. En esta torre de marfil, donde nadie nos podía preguntar nada. Esta jovencita empieza con ataques de pánico, enfermedad muy común de nuestra época. Sí, tal cual. Entonces, ella consulta, como es gente que está con un buen pasar, consulta a la mejor psicoanalista de la zona. La psicoanalista, como ve que la chica no mejora, hace lo que dice la Biblia de los psicoanalistas. La manda a un psiquiatra que la medique. El psiquiatra primero le da un ansiolítico, como la chica no mejora, le da un ansiolítico, un antidepresivo. Como la chica además duerme mal, le da un ansiolítico, un antidepresivo y un inductor al sueño. Y como la chica no mejora, sino que empeora, habla la chica con el papá, que vive en el interior, y el papá le dice: tengamos una segunda opinión médica. En ese contexto me cae a ver a mí. Entonces, esta es la complejidad de la cosa. Una chica jovencita, excelente, con un buen matrimonio, un buen pibe, empieza con un ataque de pánico, cosa común. Sí. Va a la mejor psicoanalista de la zona, maravilloso. La atiende un buen psiquiatra, todo bien, pero está todo bien, pero la cosa no anda. Entonces, yo pido que me vengan a ver la señora jovencita con su marido. Los escucho todo ese rosario angustiante, porque para que ustedes entiendan, un ataque de pánico es una cosa asquerosamente siniestra. ¿Por qué? Porque la persona tiene no la imagen, la convicción que se está por morir ya. Entonces genera un nivel de angustia horrorosa. Sí. Y no poder curar eso e ir a excelentes profesionales genera una situación pésima, que por supuesto involucra a toda la familia. Entonces conversando, yo le pregunto a la chica: bueno, los ataques de pánico, está bien, yo no entiendo nada, pero veremos. Aparte de esto, ¿hay algo que te pueda tener aterrorizada? Y yo veo que el marido dice: no, esto no hables. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No hablamos o hablamos? Bueno, ahí descubro que el marido tenía más miedo que ella para hablar de eso, que no sabíamos qué era eso, pero era un eso que a ella la tenía muy mal y que a él lo tenía pésimo. Se las hago corta. Eso era que a él lo habían un poquito forcejeado, él tenía un restaurante que andaba bien, lo habían un poquito forcejeado para que permita que un dealer venda desde el restaurante. Entonces, esa es la realidad de nuestra época. El ataque de pánico, por supuesto, pero que un dealer de drogas se nos meta dentro de la vida y no lo podían sacar. Ella deseaba sacarlo del negocio, pero él no lo podía sacar, porque la complejidad de las reglas de juego en ese lugar eran esas. Entonces, establecida esta situación o este contexto, yo pedí conversar con los papás de la chica, los interioricé de la cosa y le dije: chicos, ¿qué hacemos con esto? Entonces primero se plantearon: ¿denunciar? No, ¿cómo vamos a denunciar? Está en riesgo la vida. Estamos en riesgo todos. Entonces hablé con la psicoanalista excelente que lo había atendido. Le digo: ¿pero usted no sabía esto? Sí, yo sabía, doctor. Pero ¿cómo piensa usted que vamos a hablar de esto? Hablé con el psiquiatra. Usted está loco, no sé, ¿me entendés? Entonces, en este contexto, las familias tuvieron que pensar qué hacían. O se quedaban en el lugar, mantenían el negocio, y había que ver cómo
disfrazarse para ayudar a esta chica y a este muchacho a bajar la angustia, el terror y el pánico, y la involucración, o la familia tomó la decisión de que se manden a mudar de la zona y se pusieron un negocio en otro lado. Espero haber sido claro en mostrarles la realidad donde la angustia o ataque pánico, que es una cosa canónica, clásica nuestra, sí, se vincula a lo real profundo de nuestra vida, un real profundo que no sabemos hasta dónde se nos puede meter. Sí. Y donde esto le pasa por encima a una psicoanalista, le pasa por encima a un psiquiatra. Sí, lo que está claro es que con medicación no se soluciona. No, porque un psicoanalista que no pueda meterse con esto no puede. Y el mejor de los psiquiatras que te dé todas las pastillas del mundo, esto no se cura con ninguna pastilla. Y este saber de que si se te mete un narco o un criminal en tu vida, en tu familia, eso no se cura ni con pastillas, ni con bla bla. Este saber viene desde la época de los hombres de las cavernas. Lo que pasa que a veces las propagandas neoliberales nos hacen creer que los narcos están por allá y mi angustia está por acá. Y mi ser de sujeto y mi alma y mis sueños y mis terrores no tienen nada que ver con eso que está por allá, fuera y lejos de mí. Sí. Pero lo que pasa es que hay una violencia creciente en la sociedad y eso lo vemos todos los días, o los medios nos hacen ver eso todos los días permanentemente, y esa violencia es inevitable, trabaja inevitablemente en nosotros, ¿no? Trabaja inevitablemente. Genera un pánico en la gente en la calle, no salgo, me roban. Sí, me roban, me matan. O el narco, sí. o hay un incremento del narco en las principales ciudades, y todo eso es una angustia, ¿no? Y saber que no hay un Estado que te proteja, básicamente, o que el Estado está inclusive involucrado por supuesto en el narco, digo, y entonces todo esto me parece que es un incremento de la angustia tremendo, que conduce a la depresión, básicamente, porque uno no tiene defensa, ¿verdad, Héctor? Sí, ahí también, mientras lo escuchaba el doctor, pensaba, ¿no?, la necesidad de volver a la idea de que si bien, ¿no?, la neurosis, ¿no?, se produce por efectos de lo que pasa en el aparato psíquico, digamos, no todo es imaginario, digamos, sino que hay cosas que son reales y donde el aparato psíquico, ¿no?, se conmueve, se enferma, porque precisamente no puede procesar esa cuestión real que está ahí, digamos, ¿no? Es decir, hubo un momento también muy importante en Freud es un terapeuta que va investigando y él en algunos momentos va cambiando las hipótesis, ¿no? Y hay un momento donde él apostaba mucho a lo que sucedía en esa realidad como productor del descalabro psíquico, digamos, ¿no? Y hay otro momento donde él desdeña eso que pasa en el afuera, ¿no? Porque él dice, mis histéricas me mienten, donde él descree un poco del suceso externo, ¿no? Y él dice, todo tiene que ver con el interior, para ser claro con la audiencia, ¿no? En ese punto Freud es muy kantiano, ¿no? Sí. Es decir, el aparato psíquico, ¿no? La realidad es una consecuencia de lo que sucede en el aparato psíquico, ¿no? Ahí Freud es muy kantiano, ¿no? Una subjetividad. Claro. Inclusive hay un libro, ¿no?, que donde se lo acusa a Freud de poco comprometido con lo que pasa en la realidad externa, ¿no? Todo esto se va moviendo, digamos, ¿no? Todas estas teorías en este transcurrir de estos 150 años se van moviendo. Y hoy justamente, mientras lo escuchaba el doctor, pensaba, ¿no?, todo esto está como en revisión, ¿no? Y es cierto que seguimos trabajando con el aparato psíquico, pero también es cierto que hay una realidad externa muy fuerte, ¿no? Y por eso también hay como una revalorización de lo que se llama hoy el estrés postraumático, digamos, ¿no? Es un concepto que surge a partir de lo que sucede en la guerra de Vietnam, ¿no? Y que se utiliza en los manuales de psiquiatría. Los psicoanalistas desecharon muchísimo ese concepto. Yo trabajo también en el terreno de la pericia, ¿no? La pericia forense, y realmente es un concepto que yo revalorizo mucho, digamos, más allá de lo que dicen los lacanianos y los freudianos, ¿no? Yo sigo haciendo clínica después de 35 años
y yo revaloro el concepto de estrés postraumático porque nos hace preguntarnos a los psicoanalistas lo que tiene que ver con esa realidad que contaba el doctor del narco instalado ahí en el restaurante, ¿no? Es decir, la cosa real, digamos, en términos de Lacan, ¿no? Lo que está ahí y no puede ser procesado, digamos, ¿no? Pero que no es solo producto de lo que pasa en mi aparato psíquico, sino que también es producto de lo que está ahí. Yo quisiera darles otro ejemplo que lo van a entender todos. Después de Freud, que es el creador del psicoanálisis, vienen otros psicoanalistas muy prestigiosos y después ingresa Jacques Lacan en el universo y eso realmente no despatarra en el buen sentido a todo. Los psicoanalistas lacanianos en el mundo son enormes. La Argentina es el segundo país en el mundo con más porcentajes psicoanalistas, después de Estados Unidos, y con más porcentajes psicoanalistas lacanianos. Entonces, es importantísimo esto. Sin embargo, respecto de la involucración en lo real de Lacan, que es pública y notoria, el 90% de los psicoanalistas y mis colegas lacanianos se callan la boca. Y yo voy a decirla porque son 2 o 3. Nuevamente, y lo afirma ante Escribano, lo van a entender todos. En la Segunda Guerra Mundial, cuando París es tomada por los nazis, Lacan le había robado la mujer a Bataille. Y esta mujer era judía. Sí. Era una actriz judía. Claro, es una mujer judía muy famosa. Lacan se entera que el prontuario de su mujer lo tiene el prefecto de policía de París. La situación era brava, París ocupada. Sí. Lacan solo se presenta ante el prefecto, le canta 4 frescas, salta por encima del escritorio, le roba el expediente y se manda a mudar. Ese es Lacan. Ese es el hombre que por el amor a su hembra en ese momento la juega de esa manera. Vos dirás, un loco, lo que vos quieras. Qué historia interesante. Yo no la conocía. Decide lo que vos quieras, pero ese es Lacan. Lacan 1. Sí. Lacan 2. El gran psicoanalista parisino, gran bourgeois, riquísimo. Viene la guerra de Argelia. Sí. Viene la guerra de Indochina. Para ellos Vietnam es Indochina. Después fue Vietnam, sí, claro. Pero, sobre todo en la guerra de Argelia, es donde los franceses se quiebran. Sí. Se quiebran mal. Lacan no abre la boca de la guerra de Argelia a pesar de que sus hijos le cuestionan. Entonces, eso es un psicoanalista en su época. En 2 periodos de su época. Sí, la Segunda Guerra Mundial, donde se la juega como un loco, y con la guerra de Argelia, donde él se quiebra, se somete. Sí. Esa es la realidad de un psicoanalista que todo el mundo puede entender. Ese es un hombre de su época. De un hombre. Del más grande, época, quizás. Sí. Ese es un hombre de su época. Sí. Se nos fue el tiempo, ¿no? Voló. Acá hay inflación. Hay inflación. Y sí, está clarísimo eso. ¿Los vamos a invitar en otro programa? Si se prenden. ¿Se prenden? Por supuesto. Porque fue un placer. Bueno, igualmente. Nos quedó en el tintero con Oscar el tema Malvinas de la película. Pero también lo vamos a hacer. Una película sobre Malvinas, lo vamos a invitar muy pronto para que hable de la película. Sí, a mí me mintieron ustedes con el horario. ¿Por qué? Me dijeron que eran 2 horas y estos son 20 minutos. Son 2 bloques. 15 minutos. Son 2 bloques, es una hora. Pasa que es tan apasionante el tema que pasó volando. Pasó volando y fue muy interesante. Les agradecemos mucho haber estado aquí. Gracias. Y ya nos veremos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta el próximo martes con Desde Adentro.